Buenos días, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Otra vez voy a decir que es un privilegio estar aquí con todos ustedes esta mañana. Es un privilegio poder cantar alabanzas a nuestro Señor juntos, orar juntos y escuchar de su palabra juntos. Esta mañana estamos siguiendo en 1 de Juan, una carta no muy larga, de 5 capítulos. Hemos llegado a capítulo 4 de 5 y vamos a seguir mirando lo que esta carta tiene para nosotros. Fue escrita a cristianos hace mucho tiempo, pero nosotros también, siendo cristianos, podemos ver esta carta y ver lo que Dios tiene para nosotros, el mensaje para nosotros. Vamos a leer el pasaje de 1 a 12, primero de Juan, capítulo 4, de 1 a 12, y luego pedir la ayuda de Dios para que podamos aprender de Él esta mañana. Primero de Juan 4, de 1 a 12. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amén. Oremos. Dios, nuestro Padre Celestial, otra vez pausamos en este momento delante de ti, dándote gracias por este tiempo que nos has permitido estar aquí reunidos para escuchar tu palabra y aprender de ti. Y otra vez te pedimos tu ayuda, porque sabemos que nuestras mentes suelen ir lejos y a veces es difícil enfocarnos en lo que tú tienes para nosotros. Te pido tu ayuda en que yo pueda explicar bien el mensaje que tenemos aquí en tu palabra, y te pedimos todos nosotros tu ayuda para que podamos entender y poner en práctica lo que tu palabra nos dice esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Revisando un poquito en la introducción, hemos visto que el apóstol Pablo escribió esta carta a cristianos, no para hacerlos dudar de su salvación, como se usa mucho. Esta carta se usa mucho para hacer a las personas dudar de su salvación, diciendo: si no amas a tus hermanos, no eres cristiano. O si andas en tinieblas, no eres salvo. Eso no fue el propósito. Como hemos visto muy claramente, él dijo que escribió la carta a
creyentes y dice que somos hijos de Dios. Pero era para enseñarles acerca de la comunión con Dios y animarlos a buscar y mantener comunión con Dios. Hemos visto que en cuanto a nuestra comunión con Dios, nuestra manera de vivir, o sea, la justicia práctica, sí importa. No podemos pensar que he creído, entonces la manera que vivo no importa. Sí importa. No somos salvos por obras, pero Dios quiere producir obras en nuestras vidas y nuestra conducta importa en cuanto a la comunión. Hemos visto también que debemos amarnos unos a otros, en verdad, no solo en palabras, como vimos la semana pasada. Y también es importante mantenernos en la verdad, resistiendo falsas doctrinas. Y básicamente estos 3 temas se repiten en el libro. El apóstol Juan menciona una de las cosas, andar en justicia o la importancia del amor, las falsas doctrinas, y vuelve y repite una y otra vez durante el transcurso de la carta estas mismas cosas. Eso nos dice que son temas importantes y que debemos pensar bien en lo que dice. En lo que hemos escuchado en versículo 1 a 12, habla de la falsa doctrina y empieza a hablar otra vez del amor. Y él habla de anticristos y los espíritus. En versículo 1 a 3, dice, no creáis a todo espíritu. Y dice que los que no confiesen que Jesucristo ha venido en carne, dice que no es de Dios, es espíritu de anticristo. Y también para revisar un poquito, vimos en capítulo 2 que no parece que Juan usa el nombre anticristo para hablar del hombre que será la cabeza del gobierno de Satanás durante la tribulación, sino de cualquier persona que lleva un mensaje que niegue la verdadera doctrina de Cristo. Tradicionalmente se ha usado esa palabra anticristo para describir o referirse a esa persona. El apóstol Pablo le llamó el hombre de pecado. Habrá un ser humano, un hombre, cabeza del gobierno de Satanás durante ese tiempo. Pero la palabra anticristo solo aparece en las cartas de Juan, primera y segunda de Juan, y no parece que está hablando de esa persona, porque él dice cualquier persona que niegue a Jesucristo es anticristo. Y dice, ya ha venido. Ustedes supieron que iba a venir y ya ha venido. Está hablando de los que enseñan doctrinas en contra de la verdad. Que Jesús no era Dios, que no es Dios, que no da la vida eterna gratuitamente, como hemos visto. Y otra vez aquí, como en capítulo 2, Juan dice a los destinatarios, los hermanos, que habían escuchado que el anticristo iba a venir, que ya estaba, y luego explica que está hablando, cuando dice que ya está en el mundo, está hablando de la salida a todas partes del mundo de muchos falsos profetas. Y cuando él dice en versículo 1, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Es obvio que está hablando de profetas. Los espíritus igual a profetas, verdaderos y falsos. Como es obvio porque él dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y lo que estoy diciendo es que uno podría leer este versículo y pensar, imaginar que cuando él dice no crear a todos los espíritus, que estaba pensando que como que oí una voz. ¿Fue un ángel o un demonio? Tengo que decidir. No está hablando de eso. Está hablando de mensajes llevados por personas que se dijeron ser profetas. Y él dice, hay que evaluar, no crear todo lo que un profeta dice,
porque podría ser falso, porque han salido muchos falsos profetas en el mundo, dice él. Si pausamos un momento para pensar en la situación que provocó esto, ¿por qué dijo esto? Porque había profetas en aquel tiempo. Yo digo en aquel tiempo, ¿por qué? Como vimos en Efesios 2:20, cuando el hermano Marino estaba predicando en Efesios, él enfatizó eso. Efesios 2:20. Dice a los gentiles en 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él comparó la iglesia, que son todos los creyentes en Jesucristo en el mundo, en esta época, a un edificio. Ese edificio tiene un solo piedra del ángulo. En la primera línea de piedras hay un solo piedra del ángulo, que es Jesucristo. Pero en el resto de esa primera línea, que había apóstoles y profetas. Encima de esta línea somos nosotros y todos los creyentes en Jesucristo en el mundo. Pero la iglesia fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ya no hay apóstoles en el mundo, porque eso fue la primera línea de piedras. ¿Y qué pasa con los profetas? En los primeros años, o podemos decir décadas, de la iglesia, no tuvieron la Biblia completa. El Nuevo Testamento tomó años en escribir. Y durante este tiempo podemos ver en las cartas que hubo profetas. Pablo habla, Juan habla de profetas, y Pablo dice que uno podía hablar a la vez y había que evaluar su mensaje, y Juan está hablando de la misma cosa aquí. En aquel tiempo, una persona podía venir frente a los hermanos y decir, Dios me ha dado un mensaje, y es así, porque Dios usó profetas, no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, para llevar mensajes específicos a las iglesias. Pero después de ese tiempo de poner el fundamento, cuando la Biblia fue completada, ya no se necesitaba más de profetas. Ya tenemos la Biblia completa. Toda la voluntad de Dios para nosotros se encuentra aquí. No nos dice si debemos ir a la derecha o a la izquierda en cada situación en la vida. Tenemos que poner sabiduría, hacer decisiones, pero la palabra de Dios nos dice todo lo que tenemos que saber acerca de Él, su plan, la salvación, andar con Él, la comunión. Y entonces los profetas eran para el tiempo del inicio de la iglesia. Hoy en día seguimos con pastores, maestros, evangelistas, pero ya no necesitamos apóstoles y profetas, entonces ya no hay. Yo sé que hay muchas personas que dicen que son apóstoles o profetas, pero lo que tenemos que hacer es comparar todo con la Biblia. Sabemos que en aquel tiempo hubo profetas y muchos falsos. Entonces, ¿qué hacían estos anticristos? Negaban de una manera u otra que Jesucristo había venido en la carne. No sabemos exactamente era su mensaje, pero podemos imaginar que negaban que Jesús era Dios, que vino en la carne. Sabemos también de la carta que negaban la vida eterna. ¿Cómo? Porque vimos en capítulo 2, 25 y 26, que Juan dijo, esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Entonces negaban a Jesucristo, a lo mejor negando quién era y la vida eterna.
por fe en Él. Y habla de Jesucristo. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El nombre Jesucristo es muy importante porque tiene dos nombres combinados en uno, Jesús y Cristo, ¿verdad? Y no es solo un nombre, quiere decir algo. Jesús fue y es el nombre humano del Hijo de Dios. No es que el Hijo de Dios no existió antes de nacer en Belén. El Hijo siempre ha existido. Dios siempre ha existido para la eternidad como Dios, Hijo, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Como dice en Juan 1:1, en el principio era el Verbo. Ya antes, cuando Dios creó el mundo, el Verbo que está hablando del Hijo ya existió. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, hablando de la Trinidad, dos personas de la Trinidad. Pero Jesús, aunque ese nombre no fue usado antes, es su nombre humano. Cristo refiere a su rol como el único Salvador. El nombre Cristo viene de griego, Mesías, viene de hebreo, pero es lo mismo, es el ungido. Habla de su rol como el único Salvador del mundo, que promete vida y resurrección a todos los que creen en Él, como hemos visto en Juan 11. Juan 11, 22 a 27, es donde podemos ver claramente qué quiere decir creer que Jesús es el Cristo. No es solo una palabra. El Cristo es el que garantiza, es el Salvador, el único Salvador que garantiza la vida eterna y la resurrección a los que creen en Él. Dice, empezando en 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Muerto cómo? Espiritualmente. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y Marta le dijo, sí, Señor. He creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y entonces, cuando estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando del Hijo de Dios, que es el único Salvador, que garantiza la vida eterna, no por obras, ni arrepentimiento, sino por los que creen en Él, a todos los que creen en Él. La verdad del Evangelio no es solo que el Hijo de Dios vino al mundo como un hombre y murió por nosotros, que sí lo hizo, pero también es que el que vino es el único Salvador y que Él salva y da la vida eterna, es lo mismo, simplemente por fe. Eso es creer en Jesucristo. Y es lo que los falsos maestros estaban negando, y hasta hoy en día hay muchas personas que niegan esas cosas. Hay personas que niegan que Jesús es Dios, que dicen que es una criatura de Dios. Pero hay muchos que sí creen que Jesús, creen en la Trinidad, que Jesús es Dios, pero que no da la vida. A los que creen no. La persona tiene que ganar la salvación o tiene que hacer cosas, obras. Están negando la doctrina de Cristo, porque Cristo es el único Salvador, nosotros no somos nuestros salvadores. Y entonces, siempre desde el principio de la iglesia, han venido personas con falsas doctrinas y hasta hoy en día es igual. Si lees 100 libros cristianos, muchos de ellos, yo no sé cuál es el porcentaje de ellos, pero muchos de ellos tendrán falsas doctrinas, malas influencias. Tenemos que cuidarnos como leyendo la Biblia, participando en las células, estudiando, preguntando, para profundizarnos y no ser distraídos o influidos por las falsas doctrinas. Y entonces, volviendo al bosquejo, no creer
en todos los espíritus quiere decir no aceptar a cualquier mensaje que alguien dice haber recibido del Espíritu. En aquel tiempo paraban personas diciendo, Dios me dio un mensaje. Tenían que evaluar el mensaje y compararlo con la fe recibida. Compararlo con las cartas de los apóstoles. Ahora nosotros tenemos toda la Biblia y podemos comparar el mensaje. Y entonces nunca debemos aceptar algo, una doctrina, una enseñanza, solo porque lo dijo un pastor famoso o no famoso. O que uno que se llama profeta dijo tal cosa, y eso pasa mucho. Debemos comparar todo con la palabra de Dios, nuestro guía perfecto. Ahora bien, puedo decir también que hay un equilibrio. Debemos estar listos a aprender de los que nos enseñan, pero siempre comparando todo con la palabra de Dios. Podemos ver el ejemplo de los bereos que cuando Pablo llegó a Berea, él enseñó a los judíos en la sinagoga y dice que ellos averiguaron en las escrituras si lo que él decía era verdad. Y no eran ni creyentes en este tiempo, pero nosotros también debemos hacer lo mismo, comparar todo con la palabra de Dios, pero estar listos sí a ser corregidos o aprender cosas nuevas. Porque si la persona que nos está enseñando tiene un buen conocimiento de la palabra de Dios, tenemos que estar listos y dispuestos a aprender, no solamente aceptando una cosa porque el pastor lo dijo, pero estando listos a aprender también. Y yo puedo dar un ejemplo muy apropiado aquí y personal. Ese de que yo estoy hablando del anticristo, que no se refiere al hombre que aparecerá en la tribulación. Eso es algo que el hermano Marino me introdujo. Yo no había escuchado eso. ¿Y qué pensé? Tengo que estudiarlo, porque mi hermano ha dedicado mucho tiempo estudiando la palabra. Yo sé que él es un hermano que tiene mucho conocimiento en la Biblia. Y entonces no voy a descartar algo que él dice, porque no es lo que yo había escuchado antes. No lo voy a aceptar de una vez porque él lo dijo tampoco, pero estudiando lo que él escribió en su estudio y lo que veo en la Biblia, llegué a la conclusión. Él tiene razón. Y así se hace, comparando todo con la Biblia para ver si es correcto o no. Nosotros no tenemos profetas hoy en día, pero sí tenemos maestros, tenemos la Biblia y debemos comparar todo con la Biblia. Y sigue hablando de el que está en nosotros y el que está en el mundo. 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Hablando acerca de los anticristos. Ustedes han vencido a ellos. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es algo que sabemos, pero tenemos que pensar en lo que quiere decir. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nosotros podemos resistir las falsas doctrinas y cualquier ataque del diablo, incluso las tentaciones, las pruebas que vienen, no porque somos fuertes en nosotros mismos, sino porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Verdad? Podemos aplicarlo. Es importante pausar un poco y pensar en lo mucho más poderoso que es Dios que el diablo. Y aplicar esta verdad a cada área de nuestras vidas. Porque cuando Él habla del que está en el mundo, está hablando del diablo. Pero el que está en nosotros, por medio de su Espíritu, el Espíritu Santo mora en cada creyente, es más poderoso. Mucho más poderoso. Y podemos aplicar eso a muchas cosas. Una cosa es el temor que tienen muchas personas al diablo. Ni quieren decir la palabra porque tienen temor.
Pero no debemos temer al diablo en este sentido. Sí, estar consciente de sus ataques y sus estrategias, sabiendo que es astuto, pero no rindiendo temor a él, porque él ha sido conquistado y Dios es mucho más poderoso. Y lo digo porque he visto muchas personas que tratan de hacer muchas cosas para protegerse del diablo, usando ciertas palabras, diciendo no, que hay que repetir esta oración, o poniendo su Biblia abierta en la casa, Salmo 91 y cosas así. Pues nosotros no tenemos que hacer nada así. No hay una fórmula de palabras que tenemos que decir para atar al diablo. O sea, la Biblia nos dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tentaciones vienen y son fuertes, pero también podemos aplicar esta verdad a las tentaciones. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Él puede ayudarnos. Él tiene el poder, nosotros no lo tenemos, pero no es que no hay esperanza de tener victoria en la vida cristiana, porque Dios está con nosotros y en nosotros por medio de su Espíritu, y podemos andar en el Espíritu y tener victoria. Y en cuanto al poder del diablo, él sí tiene cierta medida de poder. Él es poderoso. No debemos pensar que no. No tenemos que discutir con el diablo ni hablar al diablo. Solo puede hacer lo que Dios permite, como bien podemos ver en el libro de Job. El diablo, Satanás, causó muchos problemas para Job. Tuvo que recibir el permiso de Dios para hacerlo. Dios no causa todas las cosas que pasan en el mundo ni en nuestras vidas, pero Él permite cosas para su gloria, para nuestro bien, y el diablo solo puede hacer lo que Dios permite, y el poder de Dios es siempre más grande. Y otra cosa que podemos ver, si pausamos a pensarlo en donde dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, que solo hay. No dice, uno de los dos que está en vosotros es más poderoso que el otro, porque el cristiano, el creyente, no puede ser habitado, poseído por un demonio, por el diablo, porque el Espíritu Santo mora en él y pertenece a Dios. Yo lo digo porque yo sé que hay algunos cristianos piensan que podían ser poseídos por un demonio, pero Dios es celoso y no va a compartir su hogar con el demonio. Y no, lo dice aquí, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No puede ser dos. No hay ninguna evidencia en la Biblia, ningún ejemplo de un creyente que fue poseído por un demonio. Sí podemos escuchar las mentiras o caer en las tentaciones del diablo, pero él no puede morar, ni el mismo Satanás ni un demonio puede morar en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer para resistir al diablo? Efesios 6 nos dice, no es decir ciertas palabras, es poner la armadura de Dios. Resistir poniendo la armadura. Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y hay otros versículos también que hablan de resistir al diablo. No tenemos que atarlo, ni hablarle, ni nada. Resistir poniendo la armadura de Dios. Y luego vuelve a su tema de amor. Como dije, es como un ciclo. Él habla de la justicia, la falsa doctrina, el amor. Aparentemente, Dios sabe que necesitamos ser recordados muchas veces, porque no es fácil. Es básico, pero no fácil.
Él habla de amor. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y dice que para realmente amar, en la manera en que Dios ama, uno tiene que nacer de Dios, ser salvo y también conocer a Dios, que es la comunión, tener comunión con Dios. Porque eso es lo que dice. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Por qué? Porque el verdadero amor solo viene de la nueva naturaleza cuando el creyente está andando en el Espíritu. Es un fruto del Espíritu. Como dice en Gálatas 5, donde habla del fruto del Espíritu, el amor es el aspecto del fruto del Espíritu mencionado primero. Gálatas 2:22, más el fruto del Espíritu es amor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amor viene de Dios. Los que hemos creído en Jesucristo tenemos una nueva naturaleza que quiere hacer las cosas de Dios, y el Espíritu, haciendo su obra en nosotros, produce ese amor, pero no es natural. Entonces tenemos que nacer de Dios y conocer a Dios, permaneciendo en comunión con Él para amar, realmente amar. El opuesto es interesante, que se nota que dice el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El opuesto que dice el que no ama, no dice que no ha nacido de Dios. Dice el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si no amamos a nuestros hermanos es que no hemos conocido suficientemente a Dios. No es que nunca hemos conocido a Dios para nada, pero que falta algo en nuestra relación, este conocimiento de conocerle bien a nuestro Padre, andando en comunión con Él, va a producir amor. Cuando falta amor, falta comunión con Dios. Y es algo que siempre debemos recordar si estamos hablando del amor o paciencia o lo que sea. Podemos decir, Dios, necesito un chin más de gozo, por favor. Pero no es así. Dios no está dispensando un poco de paciencia, un poco de gozo. Viene del Espíritu Santo en nosotros. Es el fruto del Espíritu Santo. Tenemos que acercarnos más a Él y conocer a Él más. Y Él mostró cómo es el amor. El resto del pasaje habla de eso, que en esto se mostró el amor, versículo 9, de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ese es el amor. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo al mundo, porque quiso salvarnos. Y nosotros podemos conocer y entender el amor mirando a lo que Él hizo. Él nos amó primero. Dice en 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y puse en el bosquejo Juan 3:16, porque en Juan 3:16, donde dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito, dice que dio o ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Está hablando de la misma cosa aquí. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación quiere decir satisfacción de la justicia o de la ira. Cristo vino para propiciar a Dios, satisfacer a Dios en cuanto a su justicia, su ira contra el pecado. Ya hizo todo. Ya la propiciación está hecho. Hemos visto eso muchas veces. Ya Cristo pagó por todos los pecados del mundo. Ya el pecado no es una barrera entre
la persona y Dios tiene que nacer de nuevo para tener la vida eterna, creyendo en Jesucristo. Pero ya el tema del pecado ha sido tratado. Cristo pagó el precio y por eso podemos amar, porque Él nos salvó ya, por medio de su sacrificio por nosotros en la cruz. Tenemos la capacidad. Y aquí en 1 de Juan vemos una y otra vez que no solo es que podemos amarnos unos a otros, sino que debemos. Es un deber que tenemos porque si Dios nos ha amado así y pertenecemos a Dios, entonces debemos amar como Él. Y al final dice, nadie puede ver a Dios, o no, nadie ha visto a Él. Nadie ha visto jamás a Dios. Juan dice lo mismo en el Evangelio de Juan 1:18, que solo pueden ver al Hijo, tu Padre no. Pero aquí dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y es como dijo Jesús a sus discípulos en la última noche, antes de ser arrestado. Él dijo que el mundo sabrán que son mis discípulos si aman por su amor unos a otros. Es Juan 13:35. Entonces, para concluir, podemos pensar, Juan sigue en esta carta hablando de 3 temas que tienen que ver con nuestra comunión con Dios: andar en justicia, resistir las falsas doctrinas y amarnos unos a otros. ¿Por qué tanto énfasis en cosas tan básicas? Porque aunque son básicas, no son fáciles. Tenemos que andar en el Espíritu y saber que siempre es una posibilidad caer en falsas doctrinas. Tenemos que cuidarnos. Pasa a muchas personas. Falta de amor es normal entre los humanos. Entonces necesitamos mantenernos cerca de Dios, en comunión con Él, para amar a nuestros hermanos. Y entonces tenemos que poner en práctica estas cosas. ¿Cómo vamos a cuidarnos de las malas doctrinas? Siguiendo leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, siguiendo en los cultos de la iglesia, en las células, preguntando, pidiendo a Dios sabiduría. Necesitamos siempre nutrirnos en la palabra de Dios y en la comunión con los hermanos. Y en el amor también tenemos que pensar si estamos amándonos unos a otros. Y no solo en una manera general. Yo diría que en esta semana debemos pensar, ¿qué estoy haciendo para cuidarme de la falsa doctrina? Y también, ¿qué estoy haciendo para crecer en el amor? ¿Hay algo que yo podría hacer esta semana para mostrar amor o crecer en el amor con un hermano o una hermana? Llamar a alguien para ver cómo están, ayudar a alguien en una necesidad, pasar tiempo juntos. Hay cosas que podemos hacer y sería bueno no solo escuchar ese mensaje y pensar, sí, tenemos que amarnos unos a otros, sino pensar prácticamente, ¿qué puedo hacer esta semana? Y la próxima también, pero esta semana para crecer en esas cosas. Vamos a orar. Dios, te damos gracias otra vez por tu palabra. Gracias por tu amor que mostraste primero, enviando a tu Hijo a este mundo para salvarnos. Tú nos amaste primero y queremos mostrar tu amor a los demás y sobre todo a nuestros hermanos y hermanas en la fe. Ayúdanos a siempre resistir las falsas doctrinas. Ayúdanos a crecer en amor, en justicia, reflejando tu amor, tu carácter, tu gloria al mundo a nuestro alrededor. Necesitamos tu ayuda, necesitamos el poder del Espíritu obrando en nosotros. Ayúdanos a andar en el Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos